Estaba viendo este debate entre separar a Yahushua del Padre. Por lo que he aprendido es que sí son separados, pero me gustaría tener una respuesta concreta si nos tocara explicar si Yahushua es Yahweh. Yo sé que es algo muy básico, pero me veo con cierto bajo en no tener una respuesta concreta. Entonces me enviaron un video que observé ahora temprano y basado en ese debate y las cosas que decía cada lado, me están pidiendo que hable. Dice, y es por un lado usar la pura lógica y leer lo que Yahushua dijo de sí mismo, puedo ver su humildad, que él se separó del Padre para referirse a Yahweh, posiblemente el entendimiento que en la cultura hebrea el mensajero tenía la autoridad de quien lo envía. Entonces, la pregunta es en sí, ¿cómo se puede explicar o qué decir cuando se habla o se pregunta si el Hijo y el Padre son exactamente lo mismo? En ese debate, por si algo para la gente que no lo observó, en realidad ese fue el punto del cual hablaron y uno decía que no es el mismo, otros decían que sí es exactamente lo mismo. Y en realidad la verdad de la doctrina está en el medio y ya voy a explicar cómo. De hecho, vamos a usar Juan 5, que curiosamente fue el capítulo que el caballero utilizó para decir que son exactamente lo mismo. En el libro de Juan, capítulo 5. Este es un capítulo que todo parece indicar se estaba celebrando la fiesta de Purim. Ahora, todo el capítulo es muy bueno, por supuesto, pero voy a tratar de leer nada más lo que tiene que ver con esta pregunta. En sí, para que se entienda por si algo, los cristianos que escuchan, en el cristianismo se ha enseñado que, como ellos dicen, Jesús y Dios son el mismo. Y por ende, mucha gente ya ni siquiera le ora, como ellos dicen, a Dios, sino que solo le oran a Jesús. Sin embargo, como yo siempre digo, Yahushua el Mesías dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy el destino. Eso quiere decir que el destino es el Padre. Por eso él dijo, yo soy el camino a Yahweh. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, él es el camino, Yahushua. Como también se habla del Hijo. Él es el Hijo. Y así como un hijo genéticamente es uno con el Padre, así como un hijo actúa según el ejemplo que le dio el Padre, de esa manera, por ende, cuando uno ve a un hijo, dice, mira, es idéntico al Padre, mira, es ver al Padre. En ese sentido, son iguales, son lo mismo. Pero en lo que respecta a autoridad y todo lo demás, Yahweh está por encima de Yahushua. Y por eso el mismo Yahushua dijo, Yahweh mayor es que yo. Entonces, el Padre es mayor que el Hijo, por supuesto. Por otro lado, también Yahushua es la palabra, como siempre he explicado. Yahweh es como la mente, el espíritu es como el pensamiento y el Hijo es como la palabra. Uno no puede pensar a menos de que tenga la mente que Yahweh le dio para pensar. Entonces, lo primero es la mente. A través de la mente viene el pensamiento como el espíritu que ayuda a hacer todas las cosas. Y después, cuando uno ya pensó qué es lo que va a decir, habla. Y en el caso de los que tenemos fe, se cumple, como los reyes hablan y su palabra se cumple. Entonces Yahushua es la palabra, Yahushua es el Hijo. Hay que entender eso y no quitarle el lugar a Yahweh, porque Yahushua dejó muy claro que el Padre está por encima de él. Bueno, voy a leer rápidamente desde el 1. Después de esto había una fiesta de los Yahudim, que repito, todo parece indicar era Purim. Y Yahushua subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Esto hace alusión a los 5 libros de la Torá. Puerta de las ovejas hace alusión a básicamente el Mesías es la puerta, las ovejas es la iglesia. Entonces esto era como una iglesia que decía seguir la Torá, sin embargo no reconocían a Yahushua el Mesías, puesto que llega y nadie le reconoce. Él es el que llega a darle un regalo de sanidad a uno de los hombres que estaban ahí para dar una enseñanza a través de todo eso. Y lo del regalo, curiosamente conectado con Purim, que es una fiesta de dar regalos. Dice el verso 3, en estos
yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, una multitud, por ende los muchos, repito, los que van a la iglesia, los que dicen ser de las ovejas, los que dicen creer en la puerta pero no le conocen, aun cuando se presente entre ellos, como dice en Apocalipsis, que va a ir a las iglesias y combatir con ellas con la espada de su boca. Entonces, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Ahí, en ese templo, en ese lugar donde estaban, adoraban un ángel de sanidad, un falso Elohim básicamente, que lo adoraban como un dios de sanidad. Y ese era básicamente el ángel que bajaba para que el que tocara el agua se sanara. Entonces, como sabemos, Yahushua es el agua de vida. Aquí tenemos el falso Mesías que enseñan en las doctrinas erradas cristianas que es un agua diferente, que dice sanar, pero no es el agua de vida. Y que a veces la gente va a las iglesias y reciben algún milagro, según ellos dicen. Algunas veces la persona está metida en todo, le están pagando, en otros casos es pura emoción, adrenalina, y se sienten mejor por un rato, pero en algunos casos hay un espíritu que hace algo en lo carnal, en lo temporal, en lo material, para que la gente sea engañada, como está escrito en Tesalonicenses, porque no tuvieron amor por la verdad. Entonces Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y está escrito que el falso profeta va a realizar milagros y señales falsas, de tal forma que va a engañar a todo el mundo, excepto a los escogidos. Pero si Yahweh no acorta el tiempo, aún los escogidos serían engañados. Entonces, aquí tenemos, repito, ellos adoraban o estaban esperando la sanidad de un ángel específico, y lo esperaban que bajara para que moviera el agua, y uno se sanaba. Entonces, de fijo, por algo iban ahí, por esas sanidades, como muchas iglesias donde ofrecen sanidades, garantizan sanidades, y nada de eso se da. Asclepius es como le llaman algunos a ese ángel o ese falso Elohim de sanidad. Dice después: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Esos 38 años se conectan con los 38 años extra que tuvieron que andar por el desierto después de haber salido de Egipto. Llevaban 2 años cuando enviaron a los espías, de los cuales Yahushua y Caleb dijeron que sí iban a poder conquistar la tierra, y no tuvieron fe el resto. Entonces tuvieron que andar 38 años más. Entonces esto representa la falta de fe, el andar en el desierto por 40 años, por los 40 jubileos desde que Mashiach se fue. Entonces, repito, representa a las iglesias cristianas que están en apostasía, que llevan enfermos desde que Roma tomó poder de la creencia, de la fe o de la religión, como quieran decirle. Entonces, verso 5 dice: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yahushua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Vean cómo él mismo respeta el libre albedrío. Cualquiera diría, pues por supuesto es obvio, ¿para qué le pregunta? Pero Yahushua pregunta porque al final las personas buscan al Padre por su propia voluntad. Nadie puede forzar a nadie a buscar al Padre. Nadie puede forzar a nadie a tener la fe para recibir un milagro, ni siquiera Yahushua. Entonces primero le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres un regalo como de Purim? El enfermo le respondió: soberano, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Yahushua le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Yahushua le dijo: yo no necesito de nada de eso, no se preocupe, ni siquiera tengo que levantarlo para llevarlo al agua. Yahushua tenía el poder mismo en él. Como él, hombre, tenía suficiente fe, puesto que estaba ahí, simplemente en este caso fue Yahushua el que le dio el regalo, a pesar de que este hombre había ido ahí esperando el regalo de otro. Igual que en el cristianismo, que muchos cristianos, cuando uno les explica lo del nombre, el verdadero Mesías, ellos dicen: pero y todo lo que yo he recibido en el nombre de Jesús y orándole a Dios, todo lo que yo he recibido, ¿qué? La escritura lo dice una y otra vez a través de los profetas, y este es un ejemplo de eso mismo, que todo lo que ellos han recibido es Yahweh el que se los ha dado.
El hecho de que ellos le den el crédito al falso Elohim es otra cosa. Pero toda cosa buena, toda dádiva del cielo viene de Yahweh. Punto. Aún todo lo bueno que reciben los malos, los impíos, los asesinos, los ladrones, ellos tienen comida, ellos tienen casa, etcétera. Eso lo tienen porque Yahweh es bueno. Entonces el tener algo, principalmente algo material, nunca va a ser una señal o una prueba de que uno esté haciendo las cosas bien, que quede claro. Entonces, aquí vemos que ellos estaban yendo a otro, y Yahushua viene y le dice, aún así le voy a dar un regalo, porque era Purim. Curiosamente, en el libro de Esther, que es donde se muestra la fiesta de Purim, no aparece el nombre Yahweh, aparecen como un anagrama, o más bien como un acrónimo, aparece 4 veces el nombre de Yahweh, que tiene 4 letras, pero aparece escondido, no aparece como en el resto de la escritura. Entonces por eso aquí no aparece el nombre Purim en este capítulo, y por eso este hombre no sabía el nombre de Yahushua, como hoy en día los cristianos no conocen al verdadero Mesías, pero tienen fe en que algún espíritu los va a sanar, o los va a salvar, o los va a raptar, y esto es lo que estaba pasando aquí. Entonces, este día curiosamente era un Shabbat. Una persona que se metió ahí a tratar de debatir o como, no sé, pelear ahí en el Facebook, me mencionó, no hay ninguna fiesta que caiga en Shabbat. Y este capítulo es una prueba de eso. Era fiesta y era Shabbat. La única fiesta que cae en Shabbat es Purim, porque las fiestas de Levítico, que son las principales, ninguna de ellas cae en Shabbat. Obviamente Sukkot tiene 7 días, Matzot tiene 7 días, entonces hay un Shabbat en ella. Pero en este caso era una fiesta que resultaba ser Shabbat, y eso es Purim. Entonces, levántate, toma tu camilla y anda. Yahushua el propio lo sana y le dice que haga algo que los judíos de ese momento pensaban que estaba mal. Yahushua lo hace al propio para mostrar la falsedad del corazón de los fariseos. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era Shabbat aquel día. Entonces el apóstol Yahuanán dice, era Shabbat aquel día, para que entendamos, si nos ponemos en los pies de los Yahudim de ese momento, el tomar una camilla y cargarla era pecado para los judíos de la carne, de la letra. Entonces Yahuanán dice, era Shabbat aquel día. Entonces los Yahudim dijeron a aquel que había sido sanado, es Shabbat, no te es permitido cargar tu camilla. Vean lo que son los fariseos, que en vez de darle honra a Yahweh por haber sanado a este hombre que no podía caminar hace 38 años, lo que hacen es criticarlo y acusarlo de romper el Shabbat. Y eso es mucha gente hoy en día. Están enfocados solo en criticar y obtienen a veces conocimiento para hacer lo malo. Y hay que tener mucho cuidado. No hay que pasar del lado del pueblo que no tenía conocimiento al lado de los fariseos que utilizaban el conocimiento para lo malo. Entonces, es Shabbat, no te es permitido cargar tu camilla. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Como diciéndoles, ustedes fariseos, 38 años no me pudieron sanar. ¿Y usted cree que les voy a hacer caso a ustedes? El hombre que me sanó, él me dijo, tome su camilla. Si él tuvo el poder para sanarme, él tiene la autoridad para decirme, cargue la camilla. Entonces, curiosamente, él dice, el que me sanó. Él no dice Yahushua, dice el que me sanó. Él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Yahushua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces, igualmente, los cristianos que van a las iglesias, como Bethesda, a buscar el favor, esperar ser sanados porque un ángel baje y mueva las aguas, mueva las emociones de todo el mundo ahí. Esa gente, cuando reciben sanidad, esa sanidad viene de Yahushua, pero ellos no conocen su nombre. Por eso dice, pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Yahushua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, Yahushua se aparta, se separa de la gente que está en esas iglesias de doctrina falsa. Después lo halló Yahushua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Oigan esto, no peques más para que no te suceda algo peor. Esto es muy poderoso. Esto muestra, si uno peca, se enferma. Si uno peca, pasa por problemas de algún tipo. Entonces Yahushua le dice, para que no vuelva a quedar
inválido o algo peor, no vuelva a pecar, deje la vida de pecado. Todos nosotros deberíamos dejar la vida de pecado antes de que tengamos que pasar por algo feo. Solo los que son como animales necesitan golpes para entender. Entonces Yahushua le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor, como los que están en la doctrina falsa. Yahweh les trae un regalo y ellos vuelven a la falsedad, como el cerdo vuelve al barro, como el perro vuelve al vómito. El hombre se fue y contó a los Yahudim que Yahushua era quien lo había sanado. Por esta causa, los Yahudim perseguían a Yahushua e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en Shabbat. Yahushua les respondió, y aquí empieza la principal respuesta a la pregunta que me hicieron. Yahushua les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Era Shabbat y él está hablando de trabajo y está diciendo que él está trabajando y que el padre está trabajando. Claramente, si el padre no está trabajando en Shabbat, nadie puede vivir en Shabbat. Porque el hecho de que todos tengan vida es el hecho de que el Padre está haciendo algo para que tengan vida constantemente, para que todo continúe existiendo. Y esto los mismos judíos lo entienden, pero no lo llegan a interpretar con respecto al Shabbat. Y Yahushua dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso quiere decir, el ángel que descansó un séptimo día de 24 horas no es mi Padre, ese es otro. Ese es un ángel que Yahweh le dio un trabajo para hacer, muy literal, muy carnal, muy terrenal. Cronos, Saturno, etcétera. Por eso Saturday, ese periodo de 24 horas que los judíos según la letra adoran, alaban ese día. Y por eso Yahushua dijo, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Entonces, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque en la creación se hizo un reflejo profético, algo que debíamos entender. Yahweh, a través de Elohim, hizo la creación en 6 días y el séptimo reposó. Para representar, porque para Yahweh un día son como 1000 años, representa que la historia duraría 6 milenios. Yahushua llegó en el 4.º milenio. Por eso Yahushua dice, mi Padre hasta ahora trabaja, porque apenas va por el 4.º día. Y yo trabajo, porque Él es la palabra, a través de lo que Yahweh creó todo en esos 6 días. Entonces, por ser el 4.º milenio, Él está diciendo, yo trabajo, aunque sea periodo de 24 horas, todavía no se está en el verdadero Shabbat, que es el milenio. Y que quede claro también, el trabajo de Yahweh, el que Yahweh nos da a hacer, ese trabajo que es el ministerio, nunca va a romper el Shabbat. Es lo más ilógico. Por ejemplo, yo que tengo la bendición de ser pastor, por ende, el ser pastor es mi trabajo, sería ilógico que yo en Shabbat diga, no voy a ir a la congregación, porque tengo que descansar. Claramente soy el primero que tiene que estar ahí, porque de eso se trata, de buscar al Padre, pero ese es mi trabajo. Entonces mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque una cosa es el trabajo, que es el ministerio que Yahweh nos da, el trabajo que nos da el Padre para llevar a cabo en esta vida, el madero que Yahushua dijo que debíamos tomar, la carga y el yugo, que bendito sea Yahweh, es ligero y es fácil. Ese trabajo es lo que uno siente en el corazón hacer verdaderamente, porque Yahweh lo puso ahí, el querer como el hacer. Mientras que el trabajo, que fue maldición del hombre, cuando el hombre comió del fruto, en hebreo se llama diferente. Y ese es el trabajo del cual la mayoría de la gente se queja. Y ese es el trabajo del cual hay que descansar en Shabbat. Espero esté quedando claro. Hay 2 tipos de trabajo, el trabajo que se hace para Yahweh y el trabajo que se hace para la carne. El trabajo que se hace para la carne hay que dejarlo en Shabbat. Pero bueno, Yahushua está diciendo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si fueran lo mismo, Él nada más hubiera dicho, hasta ahora yo trabajo, por ende ando trabajando. Aquí se está separando el Hijo del Padre. Si Yahushua oró a los cielos, al Todopoderoso, una y otra vez, ¿cómo va a decir la gente que es exactamente lo mismo? ¿Para qué oraba entonces? Hubiera orado a sí mismo. ¿Por qué cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar? Él dijo, cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, apartado sea tu nombre. Él no dijo, Yahushua, dijo Padre nuestro. Él no dijo, cuando oren, oren así, órenme a mí. No, él dijo, oren al Padre por medio del intercesor que envió, que es el Hijo Yahushua. Por eso él dijo, yo soy el amén a todas vuestras oraciones, en Apocalipsis.
Él es el ciertamente a nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos debemos orar al Padre en el nombre del Hijo, porque el Padre le dijo al Hijo que cuando Él muriese y resucitara, subiría y estaría sentado a su derecha. Entonces Yahushua está sentado a la derecha del Padre. ¿Cómo pueden ser lo mismo si están en dos lugares diferentes? Él está sentado a la par de sí mismo. Repito, cuando entendemos Padre e Hijo, uno puede entender eso. Siento yo, cuando uno entiende mente y palabra, uno entiende que son uno en su conexión, en su origen, pero son dos cosas diferentes. Y uno es primero que el otro, como el Padre es primero que el Hijo. Entonces, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los Yahudim aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el Shabbat. Esto es sorprendente. Como los judíos eran de la carne, según la letra, y no aceptaban a Mashiach, Yahuanán escribe, Yahushua quebrantaba el Shabbat. Claramente, Yahushua no quebrantaba el Shabbat de Yahweh, pero sí quebrantaba el Shabbat de los judíos. Sino que también decía, dice por acá, que Yahweh era su propio padre, haciéndose igual a Yahweh. Aquí hay algo también que es un problema de traducción. Y creo que también con eso le va a ayudar al hermano la respuesta. Uno sí puede decir que Yahushua es Elohim, que es como diría la gente errada que Jesús es Dios. Uno sí puede decir Yahushua es Elohim. ¿Por qué? Porque el nombre de Yahushua sería llamado Emanuel. Emanuel quiere decir el poderoso Elohim con nosotros. Entonces Yahushua sí es Elohim, pero Yahushua es el hijo de Yahweh. No es lo mismo decir Yahushua es Elohim que Yahushua es Yahweh. Espero eso esté quedando claro. Elohim es un título. Yahweh es el nombre personal del Padre Todopoderoso. Entonces, Yahweh engendró a Yahushua a través de su espíritu, así como nosotros engendramos las palabras a través del pensamiento. Entonces, Yahushua es hijo, pero Yahushua fue enviado con el poder del Padre para convertirse en el Elohim de la tierra. Por eso el título El es poderoso en singular, Elohim es plural. En Génesis dice, Elohim creó los cielos y la tierra. Quiere decir, los poderosos crearon los cielos y la tierra. Elohim es plural. Por eso Elohim dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Elohim. O sea, Yahweh le dijo al Hijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Ambos son poderosos, porque Yahushua es el hijo del poderoso de poderosos. Y un hombre tiene un hijo y sale un hombre. O una mujer, obviamente, pero me refiero a un ser humano. Entonces, Yahweh tuvo a su hijo, por ende es un Elohim, pero es el hijo. Yahweh Padre, Yahushua Hijo, ambos son Él, ambos son poderosos, por ende Elohim, en plural, poderosos. Por eso la palabra Adonai, Adonai quiere decir soberanos. Yahweh y Yahushua, como dijo David en Salmo 110, Yahweh dijo a mi soberano, ponte a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces David, hablando como el último, habla de Yahweh, que está por encima de su soberano, que es Yahushua. Juntos, Yahweh y Yahushua son Adonai, soberanos. Entonces son dos que dan testimonio el uno del otro, que están completamente conectados. Por ende son como uno, porque uno es invisible, el otro es visible. Uno es lo interno, el otro es lo externo. Por eso Yahushua dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Pero no dijo, yo soy el Padre. Él dijo, el Hijo hace hermanos y el Padre hace hijos. Por eso el último viene como Padre a tener a los 144,000. Entonces, continúo con Juan 5, dice, sino que también decía que Yahweh era su propio Padre, haciéndose igual a Yahweh. Entonces, repito, Yahushua sí es Elohim, pero es el Hijo de Yahweh, la representación del mismo Padre Todopoderoso. Haciéndose igual a Elohim, haciéndose igual a Yahweh. Si uno dice, repito, porque un padre tiene un hijo similar a él, los animales, ¿verdad? Obviamente un mono tiene un mono, un caballo tiene un caballo, un león tiene un león, etc. Por eso los judíos vieron esto como que se estaba haciendo igual a Yahweh.
Si lo leemos como Elohim, repito, no hay ningún problema en lo absoluto. El problema aparente para los que no entienden la interpretación sería si dice Yahweh. Decía que Yahweh era su propio padre. Ahí no hay ningún problema, es cierto. Haciéndose igual a Yahweh. Se hace igual a Yahweh en el sentido de que es su hijo. Respondiendo entonces Yahushua les dijo: de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo. Esta es clave. Qué curioso que en el debate que tenían estos dos caballeros, del cual me hicieron la pregunta, ese hombre utilizó Juan 5 para decir que Yahushua es Yahweh. Sin embargo, este mismo verso declara que no es así. Porque si el hijo fuese exactamente lo mismo que el padre, él podría hacer todo por sí mismo. Pero él dice, no puede el hijo hacer nada por sí mismo. Esto es clave. Si el hijo no puede hacer nada por sí mismo es porque necesita al padre. Y el padre por ende está por encima. El padre es el origen de todo poder. Por eso es él, poderoso. Elohim, poderosos. Todos los poderes vienen a través del hijo, de parte del padre. Y por eso nosotros no podemos hacer nada apartados del Mesías. Porque el Mesías es el que nos conecta al Padre. Entonces, Yahushua no puede hacer nada por sí mismo. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Esa es la clave. Yahweh amarró todo a los pies de Yahushua, y como está escrito, y Pablo también lo dijo, al decir que sujetó todo a los pies de Yahushua, queda claro que él mismo no se sujetó. Si Yahweh está sujetando todo a los pies del Hijo, obviamente el que sujeta las cosas no se está sujetando a sí mismo. Esto es importante porque por eso dice aquí, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Está escrito en Apocalipsis que Yahushua es digno de alabanza. Pero eso no quiere decir que sea el Padre, que sea igual que el Padre, o sea, que sea el Padre, perdón. Él es el Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Amarró todo a los pies de Yahushua, para que aquellos que quieran honrar al Padre, lo hagan al honrar al Hijo. Esa es la única forma de verdaderamente honrar o conocer al Padre, a través de conocer al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que lo envió. Ahí está, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Hay mucha gente que dice tener al Padre, pero no quiere darle honra al Hijo. Eso quiere decir que el Padre que tienen es otro. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh, y los que oigan vivirán. En Juan 14:28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El Padre mayor es que yo. Si Él fuese el mismo Padre, ¿cómo va a ser el Padre mayor que Él? Serían completamente iguales. Uno no puede decir, si sabemos que 2 es más que 1, uno no puede decir después que 2 es igual a 1. Es completamente ilógico. Y por último también recordemos cuando Yahushua fue llamado bueno por un hombre, y Yahweh le dijo, no hay ninguno bueno, solo Yahweh que está en los cielos. No hay ningún hombre bueno, solo el Todopoderoso que está en los cielos. En Mateo 19:17 él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno, Yahweh. Pero si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Entonces, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, una de las interpretaciones que daban ahí es que Yahushua lo que estaba diciendo era, si me estás llamando bueno es porque reconoce que era Yahweh en la carne. Lo cual claramente también se puede interpretar. Pero con solo decir en la carne, está muy por debajo de lo que es Yahweh. Por eso Yahushua dice, Yahweh es mayor que yo.
¿Uno podría ponerle a un hijo Yahweh o Yahushua? Pregunto si es correcto. Yahweh los bendiga. Yo creo que no debería. Si usted me pregunta a mí, yo diría que no debería. Obviamente Yahweh está por encima de todo. Como para uno llegar a... O sea, uno puede agregarle el nombre de Yahweh o Yahu al nombre del hijo como hacían Yishayahu, Yirmiyahu, Eliyahu y otro montón de profetas que tienen el nombre del Padre en sus nombres. Pero considero, como está escrito, Padre nuestro que estás en el cielo, apartado sea tu nombre. Considero que debíamos apartarlo de tal manera que no lo usemos como para ponérselo a un niño. Y por ende lo mismo pensaría de Yahushua, puesto que ya vino el Mesías, ya se reveló que ese es el nombre del Mesías, nuestro soberano, y es el nombre sobre todo nombre. Considero que uno debería buscar otro nombre. ¿Todas las profecías que están en la Biblia tienen que cumplirse para la llegada del Padre? Sí. Bueno, ¿cómo se lo pongo? En la séptima trompeta, en Apocalipsis 10, dice que cuando suene la séptima trompeta, ya se va a cumplir lo que los profetas dijeron. Entonces, depende de a qué se refiere usted con la llegada del Padre. Si se refiere a los dos testigos para predicar la doctrina verdadera, o si se refiere a la guerra de Armagedón cuando llegue a pelear, o si se refiere a estar en el milenio ya viviendo en paz. Son tres tiempos diferentes. Y, por ejemplo, los dos testigos van a estar presentes, que el testigo como Moshe es la manifestación de Yahweh por segunda vez en la tierra. Ellos van a estar presentes durante las profecías de los primeros 3 años y medio de Apocalipsis y muchas de las profecías de Daniel. Entonces no hay que esperar hasta el fin de las profecías para esperar que llegue Yahweh. Uno debería saber que Yahweh se va a presentar durante muchas de esas profecías. De hecho, las profecías, muchas de ellas son de su venida. Entonces depende cómo usted lo vea. No sé si le habré entendido o respondido bien la pregunta. Pero sí, obviamente lo que sí va a ser cierto es que toda profecía se va a cumplir. Toda profecía se va a cumplir. Pero algunas profecías se van a cumplir durante su venida. Buenas, ¿qué es alegoría? Dice por acá, alegoría del griego, alegoría, figuradamente, es una figura literaria o tema artístico que pretende representar una idea valiéndose de formas humanas, de animales u objetos cotidianos. Entonces es cuando se agarra algo de modelo para explicar otra cosa. Como Yahushua usaba parábolas, es similar. También se menciona la palabra alegorías en ese caso. Yahushua contaba historias para que a través de la moraleja de la historia se pudiese comprender algo más profundo. Porque en algunos casos, principalmente cuando Yahushua vino, si él hablaba directamente no lo iban a entender y algunos lo iban a sacrificar antes de tiempo. Entonces por eso hablaba con alegorías. Dice después, Yahushua dijo que él y el Padre son uno y que él y el Padre vendrían a morar en nosotros. Sí, son uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Así como en una familia, padre, madre e hijo son uno, porque el padre es la cabeza, la madre es el cuerpo y los hijos son las extremidades, como dijo Adán cuando se unió a su mujer, que el hombre se unirá a su mujer y serán una carne. Le pregunto yo, si usted está casado, ¿es usted, está en un cuerpo con su esposa? No. Entonces, son uno espiritualmente, pero son dos materialmente en esta realidad. Entonces, igual que cuando Yahushua habla de su testimonio, el testimonio es el mismo, por eso son uno en lo que respecta a testimonio, en lo que respecta a enseñanza, doctrina. En ese sentido son uno. Y por eso a través de Yahushua nosotros vamos a ser uno con él. Por eso eso es lo que dice Yahushua en ese verso que usted está mencionando, que está parafraseando. Yahushua fue al Padre para que nosotros pudiésemos ser uno con el Padre, así como Él es uno con el Padre. ¿Quiere decir eso que nosotros somos exactamente Yahweh? Claramente no. De ser así, ¿para qué necesitábamos salvación? ¿Para qué arrepentirnos y otro montón de cosas? Entonces nosotros llegamos a ser uno con Yahweh a través del Hijo, quien obtuvo eso a través de su sacrificio, el interceder por nosotros, siendo Él la cabeza, la congregación el cuerpo.
Después dice aquí, los panes sin levadura comenzaban algunas veces en Shabbat semanal y eso significaba el gran Shabbat. Eso es en el calendario judío errado. En el calendario judío calculado con la luna y otro montón de cosas erradas del calendario de Hillel, ahí se mueven los días, se mueven las fechas y por eso a veces cae en Shabbat. Lo que yo dije ahora lo dije según el calendario verdadero, lo cual se puede confirmar con la misma escritura. Si usted se fija en la escritura, bueno, por si algo, ¿verdad? Ok. Panes sin levadura, como lo dije ahora, Matzot y Sukkot son dos fiestas que duran 7 días. Por ende, claramente va a haber un Shabbat durante esa fiesta. Pero eso es diferente a decir que la fiesta es en Shabbat, como el caso de Purim que mencioné ahora. Entonces hay un Shabbat en Matzot, que se le llamaría Gran Shabbat, sí, pero a lo que yo me refería ahora con lo que le estaba diciendo es que en el calendario judío se mueven las fechas. Dice aquí, cuando ya dijo, los sacerdotes profanan el Shabbat y son sin culpa. La escritura, no sé, eso yo no sé qué pregunta es, nada más dijo eso. Cuando ya dijo, los sacerdotes profanan el Shabbat y son sin culpa. Y Yahweh habla una y otra vez de cómo los fariseos, los sacerdotes, profanaban el Shabbat porque no lo cumplían correctamente, lo cumplían según mandamientos de hombres. Por eso decían que Yahushua quebrantaba el Shabbat, tanto así que estaba escrito, Yahushua quebrantaba el Shabbat. La escritura dice que todas las cosas fueron creadas por Yahushua, por él y para él, así es, porque todo fue creado a través de la palabra, Yahushua es la palabra. Entonces todo fue creado a través de él, sí. Por eso aparece Elohim en el principio. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. En el principio creó los poderosos, Yahweh y Yahushua, el cielo y la tierra. Una pregunta, si se dice que nuestra vida está predestinada, entonces ¿cuál es la misión de todos nosotros en el mundo? Su vida no, si usted no acepta a Yahushua, no. O sea, la predestinación se refiere a aquellos que fueron escogidos. Y como yo ya expliqué, y no estoy diciendo que usted no sea escogido, obviamente si se aparta lo puede ser. Mi punto es que usted está generalizando. La predestinación es difícil de entender para muchas personas, porque están atascados en el tiempo. Recordemos que Yahweh está por encima del tiempo. Él puede ver el fin desde el principio. Entonces, Él dio el libre albedrío a las personas. Y a través de ese libre albedrío, ya todas las personas hicieron sus acciones. Y Yahweh ya vio todas esas acciones. Por ende, Él ya vio las personas qué fue lo que escogieron. Y por ende, Él escogió a esas personas según la forma en que utilizaron el libre albedrío. A pesar de que para el ser humano el tiempo no ha terminado, ya Yahweh sabe absolutamente todo y por eso predestinó a los escogidos. Ahora bien, la pregunta dice, se dice que nuestra vida está predestinada. Entonces, ¿cuál es la misión de todos nosotros en el mundo? No entiendo muy bien la pregunta porque creo que una cosa no tiene que ver con la otra. La misión de todos nosotros en el mundo es buscar a Yahweh, es buscar la fuente, es elevarnos en el mundo espiritual. Este mundo es un mundo de prueba. El mundo que viene, la vida por venir, es el mundo de recompensa, ya sea castigo o bendición. Entonces, esta vida, todos venimos aquí a estudiar, en el sentido de como cuando uno iba al colegio, para graduarse, para aprender algo, para elevarse, para ser mejor, se supone, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la misión de todos nosotros en el mundo? Me está diciendo en general de todos, es buscar a Yahweh, es conocer a nuestro Creador. Por eso el enemigo se trata de enfocar en que nosotros pongamos los ojos en esta vida nada más, en este mundo, en lo material, para perder la vida, la razón por la cual vinimos. Entonces, en general, es para buscar a Yahweh. Como está escrito en Eclesiastés, el todo del hombre es temer a Yahweh y cumplir sus mandamientos. Entonces debemos buscar a Yahweh, para eso venimos al mundo, y los que busquen a Yahweh, obviamente Yahweh se les revela, los guarda y en la otra vida van a recibir una recompensa inmensa, mientras que los que hacen completamente lo contrario van a perder la recompensa en la otra vida. Entonces venimos al mundo para eso, y cada persona tiene un ministerio individual.
cada persona tiene un ministerio, así como cada parte del cuerpo tiene una función. Y todas son diferentes. Entonces, en general es para buscar a Yahweh. Y una vez que uno busca a Yahweh, Yahweh le revela cuál es su ministerio. Una vez que uno busca a Yahweh, Yahweh le revela qué es lo que usted específicamente tiene que hacer a diferencia del resto de las personas. ¿Qué es lo que usted tiene que nadie más tiene en el mundo? Y por eso Yahweh se lo dio a usted para que haga la misión que tiene que hacer. Y una vez que usted empieza a hacer eso, ya está destinado a ser escogido desde un principio y por ende fue predestinado. Hola Koresh, algo que me pasa a veces cuando leo la Biblia es que hay cosas que no entiendo y no sé si seguir leyendo o quedarme repitiendo lo que no entiendo hasta entender. Es algo que me hace pensar y paso el tiempo pensando qué hacer. Me gustaría saber qué me aconseja. ¿Qué consejo me puede dar usted sobre esto? Saludos. Hay varias, bueno, yo espero todos los que me escuchan cuando leen la escritura antes de leerla, oren. Porque si no va a estar el Espíritu con ustedes, mejor ni abran la escritura. Entonces, si van a leer la escritura, sería bueno que le pidan al Padre, aunque sea corta la oración: Padre Celestial, en el nombre de Yahushua, ayúdame a entender la escritura, ayúdame a entender lo que voy a leer, manda tu Espíritu para que me enseñe todo lo que voy a leer. Si a pesar de esa oración, cuando está leyendo, no entiende algo, lo cual obviamente puede suceder más al principio, puede detenerse un momento y volver a orar, en el sentido de, se quedó trabado en algo, ore específicamente: Padre, no entiendo esto, por favor revélame qué es, por favor revélame qué es. Lo puede volver a leer, tratar de meditar en ello, y si no le llegó en ese momento la revelación, continúe leyendo. La revelación va a llegar, puede llegar al otro día, puede llegar pasado mañana, puede llegar 3 años después cuando vuelva a leer ese verso y ¡boom!, lo entendió. Porque faltaban un montón de cosas que tenía que entender a través de su vida y su experiencia para poder entender ese verso en particular. Entonces, el enemigo va a querer que usted, por no entender un verso, no quiera leer ningún otro verso. Entonces no se queda atascado. Debería seguir leyendo. Y repito, sí creo que debería leerlo varias veces, meditar en él, tratar de entenderlo, orar para entenderlo, pero si no llega al entendimiento inmediatamente en esos 5 o 10 minutos, entonces continuar leyendo. Y eventualmente lo va a entender. La escritura es viva. Entonces uno puede leer un verso de hecho y entenderlo, y lo lee un año después y lo vuelve a entender de una forma diferente, porque esa era la forma en que tenía que entenderlo ese día. ¿Me podría explicar un poco cómo será en el juicio final y si hay salvación por arrepentirse a lo último o buscarlo antes? ¿Ah? ¿Cómo será en el juicio final? ¿Cómo será qué en el juicio final? Y si hay salvación por arrepentirse a lo último. Hay varias partes que se podrían llamar lo último. No sé a qué parte se refiere usted de lo último. A lo último de su vida, a lo último del mundo, a lo último de la misericordia. Y eso de buscarlo antes se refiere a buscarlo antes de lo último, me imagino. No le estoy entendiendo muy bien la pregunta. Si pudiese, quizá me la pueda redactar un poco con más detalle y con mucho gusto le ayudo, le respondo. En sí, con lo que entiendo, muy básicamente, el juicio final va a ser muy feo. Ahora, dice, ¿se podría explicar un poco cómo será en el juicio final? El juicio final es dentro de 1000 años. Entonces todavía falta un montón para el juicio final. Si hay salvación por arrepentirse a lo último, sería lo último de su vida. Si usted está antitos de morirse y se arrepiente, sí puede ser justificado, no salvo, justificado. Pero eso quiere decir ser resucitado para vida eterna. Pero por haberse arrepentido hasta el puro final, no va a haber tenido tiempo para hacer obras que le den créditos en el cielo. Entonces cuando llegue al reino de Yahweh, cuando digo cielo me refiero al reino, no estoy hablando de arriba, porque va a ser en la tierra, principalmente para las personas que se arrepienten a lo último de su vida. Van a estar solo en la tierra, no van a poder ir al cielo. Entonces, entrarían a lo último, entre los últimos. Entonces, sí entrarían y obviamente tendrían la bendición de la vida eterna, pero no tendrían un lugar alto. Está escrito que van a haber grandes y pequeños en el reino de Yahweh. Entonces, los que se arrepienten hasta el puro final, los que dejan todo para lo último, van a entrar, porque sí se arrepintieron, pero van a entrar como los pequeños. Y por si algo, estoy hablando de un arrepentimiento genuino. Hay mucha gente que dice, yo me arrepiento al final, y es mentira, eso no es arrepentimiento. Si uno está planeando arrepentirse otro día, quiere decir que no es verdadero arrepentimiento. Si uno sabe, piensa, siente que se debe arrepentir de algo, se tiene que arrepentir en ese mismo momento que lo está pensando. Uno no puede decir, voy a pecar hoy y me arrepiento pasado mañana. Así no trabaja y a Yahweh nadie lo puede engañar.
Entonces, si hay salvación por arrepentirse a lo último, en sí, repito, es justificación lo que hay, quiere decir recibir vida eterna, pero entra como los pequeños. Una persona que empieza a hacer obras, seguir al Padre desde temprano en su vida, cuando llegue al reino de Yahweh va a tener un montón de bendiciones. Que quede claro, estoy hablando de bendiciones espirituales que ahorita no se pueden ni siquiera comprender, desde poder hasta lo que sea, pero para que se entienda en un término terrenal, es de ahí donde los de la prosperidad hablan de mansiones y otro montón de cosas que en lo terrenal ellos les gustaría tener. Pero para que se entienda, repito, una cosa es entrar al reino de Yahweh y tener en la cuenta bancaria 0 de la moneda de fe, y otra cosa es entrar y ser completamente adinerado en el sentido de la fe en el reino de Yahweh y ser rico. Entonces, ese es el punto. Uno hace obras para ganarse un sueldo. Nosotros hacemos obras para Yahweh, para ganarnos ese sueldo que nos va a pagar cuando entremos a su presencia. Me ha encantado el programa, pero me quedó una duda cuando leía el versículo. El inválido caminó y tomó su camilla porque así fue mandado, pero los judíos seguían ¿a quién? No sé si me explico. Los judíos dicen seguir al Todopoderoso. Ellos leían la escritura. Cuando hablaba de judíos, hablaba de los fariseos, como los sacerdotes. Imagínense básicamente hoy que estuviese el Papa con unos cuantos sacerdotes católicos y unos pastores cristianos. Llega un hombre y en la calle hay un hombre tirado. Bueno, no, en la calle no. En la iglesia de ellos está el hombre y lleva 38 años de no poderse mover. 38 años de que lo lleven a la iglesia porque él no podía ir solo. Entonces lo llevaban con la esperanza de que él fuera sanado. Por 38 años ningún pastor cristiano ni católico lo pudo sanar. Y en este caso, para hacer la interpretación al tiempo de hoy, digamos que fuese domingo, ¿verdad? Porque los cristianos adoran en domingo. Y que llegase un hombre y sana a este paralítico y los sacerdotes empezaran a quejar porque lo sanó un día de iglesia, una cosa así, básicamente. En el caso, obviamente, como en la Torá se aparta el Shabbat, y los de la ley, los de la letra, los judíos de la letra, los que no aceptaron al Mesías, los que lo rechazaron y lo terminaron colgando, ellos, una de las cosas de lo que lo acusaron fue de romper el Shabbat. Y es porque ellos no entendían cómo cumplir el Shabbat, no entendían cómo cumplir el sábado, que es el cuarto mandamiento. De los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento es apartar el Shabbat, el sábado. Ellos no entendían eso, ellos lo hacían de una manera errónea, según la letra. Entonces, cuando Yahushua sanó a un hombre un sábado, los sacerdotes fariseos, en vez de alegrarse en el milagro, lo que hicieron fue reclamarle al hombre por andar cargando la camilla, en la cual estaba acostado por 38 años. Ellos que nunca le pudieron sanar, ahora se estaban quejando de que él andaba cargando una camilla. ¿Y por qué eso es extraño? Porque según la ley judía, un sábado usted no puede cargar absolutamente nada. Y a Yahushua le dijo, agarre su camilla y cárguela al propio, para ver qué era lo que iban a hacer los judíos. Entonces para los judíos eso era pecado. Para los judíos Yahushua pecó por hacer eso. Y Yahushua lo que hizo fue un milagro de sanidad. Entonces imagínense lo errado que está la gente de este mundo, que se quedan tanto en las apariencias que no pueden ver el poder del Espíritu. Se quedan tan trabados en las cadenas y en las doctrinas erradas que cuando viene la verdad la rechazan. Porque un pastor X con un título X les dijo X. En Jeremías 10 habla de la Navidad, así es. En sí habla del árbol de Navidad. La respuesta en realidad sería sí, pero me imagino que muchas personas están diciendo, ¿cómo? Entonces voy a leerlo. En Jeremías 10 dice, oíd la palabra que Yahweh ha hablado sobre vosotros, casa de Israel, así ha dicho Yahweh. No aprendáis el camino de las naciones, de los gentiles, de los paganos, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Van a haber señales en los cielos, desde eclipses hasta estrellas cayendo, ¿verdad? Lo que llaman meteoritos y demás, como han caído ya varios, ovnis y otro montón de señales que se están dando en los cielos. Los de las naciones las temen, nosotros no deberíamos temerlas por diversas razones, pero ese no es el punto de la respuesta, entonces continúo. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, son una ilusión, son falsedad.
cortan un árbol del bosque, luego lo labra el artífice con su cincel, con plata y oro lo adornan, y con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como una palmera, pero no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni tienen poder para hacer bien. Los paganos, para honrar a Nimrod, que fue el primero que se puso como Elohim en la tierra, cuando se dividieron las lenguas en Babel, se dieron diferentes idiomas en la tierra, 70 diferentes, y el nombre Nimrod, o con el nombre con el que los adoraban, llegó a ser llamado de diferentes formas, y todos le honraban en el tiempo del solsticio de invierno, cortando un árbol, llevándolo a la casa, dejándolo firme, y ellos esperaban que el espíritu, lo que llaman hoy en día el espíritu navideño, era el espíritu de Nimrod, entraba en ese árbol y lo mantenía verde durante una época. Entonces ellos creían que el espíritu de Nimrod entraba en esos árboles, y por eso ellos traían regalos y los dejaban ante el árbol. De hecho, también se habla de que las bolas que ponen para adornarlo antes eran cabezas de las víctimas de los enemigos que los guerreros llevaban y las colgaban al árbol como ofrendas a Nimrod. Entonces, el árbol de Navidad sale en Jeremías 10 como un ídolo que uno no debería seguir, o básicamente uno no debería comprar un árbol, uno no debería llevar un árbol a la casa, no debería hacer nada de esto, adornarlo y nada de esas cosas. Por más que digan, uy, es que qué rico huele, ay, es que esto y lo otro. Si Yahweh manda esto, es por algo. Al una persona llevar un árbol a su casa, está llevando un ídolo, y básicamente está pidiendo que haya un espíritu que no es el de Yahweh que entre en esa casa. Y por eso dice el 6, no hay nadie semejante a ti, Yahweh, grande eres tú. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Navidad se trata de el Todopoderoso, ellos dicen que se trata de su Hijo. Sin embargo, vemos que no, porque todo lo que hacen es contrario. Yahushua no nació el 25 de diciembre, él nació en Sukkot, el 15 del séptimo mes. El árbol, vemos aquí que es un ídolo, tenía que ver con Nimrod. El tiempo es de la celebración de Saturnalia, también la celebración del sol, como dije, cuando nace el sol, por eso el solsticio de invierno. Lo ven como que muere y después resucita 3 días después. Por ende representa al falso Mesías. La gente que celebra Navidad está celebrando el nacimiento del falso Mesías. Es lo que están haciendo. Están celebrando la fiesta del falso Mesías. Por eso es que matan un cerdo. Recuerden, cerdo de la tierra, en latín se dice Jesús. Sus es cerdo, G es tierra, cerdo de la tierra, Jesús. Por eso sacrifican un cerdo para comer, ¿verdad? Cerdo en esa fiesta. Así como Antíoco, en un día como hoy, curiosamente que estamos empezando Hanukkah en el verdadero calendario, un día como hoy, Antíoco sacrificó un cerdo en el templo de Yahweh para celebrar Navidad, porque curiosamente en ese momento, con ese calendario griego, hoy que es 25 de Kislev, en ese calendario era 25 del 10º mes, o sea 25 de diciembre, que originalmente era el 10º mes. Después lo corrieron todos 2 meses y quedó el número 12, como siempre digo, ¿verdad? Octubre debería ser el 8º, noviembre debería ser el 9º, septiembre debería ser el 7º, y diciembre debería ser el 10º. Así era originalmente. Entonces, no hay nadie semejante a ti, Yahweh. Grande eres tú y grande en poder es tu nombre. Grande en poder es tu nombre. El nombre de Yahweh, no el nombre falso al que adoran los que celebran Navidad. Dios, Jehová, Señor, Jesús, etc. Los que adoran con otro nombre están adorando a otro. Por eso celebran Navidad y otras cosas similares. Porque es otro. Pero no hay nadie semejante a ti, Yahweh. Grande eres tú y grande en poder es tu nombre. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? A ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie semejante a ti. Dice por acá, hola, buenas. ¿Cuál sería la fecha real que debemos celebrar el nacimiento de Yahushua según el verdadero calendario? Como dije, el 15 del 7º mes. Ahora, eso es en el calendario hebreo, en el calendario de la escritura. Y el calendario gregoriano es diferente, entonces en el calendario gregoriano la fecha cambia.
Por eso hay que estar apartado y buscando del Padre para poder reconocer las fechas correctas de sus fiestas, puesto que, como está escrito en Daniel 7, la bestia cambiaría los tiempos. Y una de las cosas que hizo para cambiar los tiempos de las fiestas fue cambiar los calendarios. Entonces, en el calendario correcto es el 15 del séptimo mes. Entonces, es cerca de septiembre. Y, por ejemplo, en este caso, como repito, las fechas cambian. Se hace un cambio de 6 días. A través de 6 años se va corriendo un día, por si algo, tampoco es demasiado. Este año, 2018, el cumpleaños de Mashiach, el cumpleaños de Yahushua, lo celebramos, vamos a ver por acá, el mes séptimo hebreo empezó el 19 de septiembre. Este año lo celebramos el 3 de octubre. Básicamente este año cayó el 3 de octubre. El próximo año caería el 2 de octubre. Y el año después de eso pasaría a 6 días más tarde. Me gustaría hacer una pregunta. En el cristianismo se habla demasiado sobre exorcismos. Incluso hacen todo un show algunos líderes de esas religiones. Pero en el judaísmo, ¿qué hace de ser exorcismos como tal? El dibuk. Pero en el judaísmo, ¿qué hace de ser exorcismos como tal? No le entendí eso. El dibuk, sí, dibuk es como le llaman a la posesión en los judíos, en el judaísmo. Pero para los judíos la posesión siempre se da por un alma sin cuerpo. El dibuk es básicamente un alma de una persona que murió, que por alguna razón está sobre la tierra aún, que entra en otra persona por X razón, porque tiene que hacer algo y termina siendo como una posesión. Sin embargo, en la escritura vemos que las posesiones se pueden dar de espíritus malignos, de demonios y otras cosas. Hay varias entidades que pueden utilizar un cuerpo. Entonces dice, pero en el judaísmo, ¿qué hace de ser exorcismos como tal? El dibuk. Yahushua liberó muchos enfermos con entidades demoníacas y enfermedades. Entonces, en las congregaciones mesiánicas no hacen mucho del tema o se atreven a liberar personas. ¿No tienen el permiso, el don? Me gustaría saber su opinión. No sé, en realidad no le entiendo muy bien la pregunta, porque Yahushua sí liberó muchos demonios. Sin embargo, una cosa es exorcismo y otra cosa es liberación. Exorcismo se hacía a través de rituales. El primer ritual, que de hecho, bueno, digo primero en el sentido de que llegó hasta este momento y se dice que es el mismo que usan católicos. El ritual de exorcismo, escrito por Salomón, es el que usan todas las personas que no tienen a Yahushua. Una cosa es un ritual, utilizar algunas palabras como mantras, como un código en una computadora. Si usted escribe un código específico, obtiene algo, que la computadora haga algo especial. O como cuando uno está jugando un videojuego, si estripa algunas teclas en un orden específico, llega a obtener algún poder o algo específico. Repito, similar con estos exorcismos, son rituales para sacar un demonio como a la fuerza, pero no con autoridad, sino tocando las teclas correctas. Eso es un exorcismo. Por otro lado, está lo que hizo Yahushua, que con su autoridad simplemente le ordenaba a los demonios y ellos salían. Entonces, dice el resto de la pregunta. Yahushua liberó muchos enfermos con entidades demoníacas y enfermedades. Entonces, las congregaciones mesiánicas no hacen mucho del tema o se atreven a liberar personas. Para mí los judíos mesiánicos siguen una doctrina errada, por eso yo no me encajo en esa doctrina. O sea, en sí, como yo he dicho, yo soy un yahudí que cree en Mashiach. Y mi religión es Santiago 1:27. Punto. No me voy a poner un título, porque todos los que tienen un título para encajarse terminan teniendo una doctrina errada. Nosotros somos los del camino, por eso nuestra congregación es el camino de Yahweh. Y pueden buscar en Hechos donde los del camino eran los apóstoles. Entonces, nosotros somos los del camino, somos Yahudim, que creemos en Yahushua, el Mesías. Los judíos mesiánicos, sí, son otra cosa. Son cristianos que se volvieron a la letra. Cristianos que volvieron al legalismo de los judíos. Entonces son cristianos judíos. Eso es un judío mesiánico. Y en realidad, con respecto a lo demoníaco, no sé qué tanto hacen ellos o no hacen. Repito, yo no soy de esos.
Pero si me está preguntando a mí, puesto que dice no tiene el permiso, el don, pues los que creemos en Yahushua con más razón tenemos el don o la autoridad, porque la autoridad es dada en su nombre. Él mandó a los discípulos a sacar demonios en su nombre. Y hay un tipo de demonio que solo salen con ayuno, por si algo. Pero en su nombre se da la autoridad para sacar demonios. Si nosotros creemos en su nombre, predicamos de su nombre, vamos a tener la autoridad para sacar demonios. Bendito sea Yahweh. Eso ya lo hemos visto en la congregación El Camino de Yahweh. Entonces, lo que usted dice que no pasa o que no tienen el permiso, eso serían esas religiones que usted ha visto. Pero bendito sea Yahweh, nosotros en la congregación nuestra ya hemos visto movimiento espiritual y hemos visto la autoridad del Padre y de su nombre. Hechos 19, habían un grupo de judíos cuyo trabajo era exorcizar personas, o sea, hacían rituales, hacían cosas específicas, conjuraban para sacar demonios, o en este caso lo que ellos pensaban, almas, dibukim. Entonces, cuando ellos oyeron que Paulus andaba sacando demonios, simplemente utilizando el nombre Yahushua, la autoridad del nombre para sacar demonios, entonces ellos dijeron, de ahí, más fácil, ¿para qué vamos a hacer tanta cosa? Simplemente digámosle al demonio en el nombre Yahushua y que el demonio salga, como hace Paulus. Sin embargo, ellos no entendían algo. Yahushua dijo, el que me predica ante los hombres, yo le mencionaré ante mi Padre y sus ángeles. Pero el que se avergüence de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante Yahweh y sus ángeles. Entonces, cuando uno predica de Yahushua ante los hombres, Yahushua está hablando de uno en el cielo. Y todos los demonios se dan cuenta de quién es uno. Pero cuando uno tiene vergüenza, temor de predicar, entonces Yahushua se avergüenza de uno. Y nadie lo conoce a uno en el plano espiritual. Estos hombres estaban exorcizando por dinero. Ellos no eran siervos de Yahushua. No lo confesaban como soberano, simplemente decían su nombre tratando de obtener algo. Entonces dice el verso 13, pero algunos de los Yahudim, que exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del soberano Yahushua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Yahushua, el que predica Paulus. Aquellos mismos mostraron que ellos no creían, era Paulus el que creía. Ellos mostraron que ellos ni siquiera conocían a Yahushua, simplemente sabían que Paulus lo andaba predicando y andaba haciendo cosas en su nombre. Entonces dice, os conjuro por Yahushua el que predica Paulus. Había 7 hijos de un tal Ezeba, Yahudí, jefe de los Kohanim, que hacían esto. Entonces eran sacerdotes judíos que andaban exorcizando y no creían en el Mesías Yahushua, pero sí querían usar su nombre para sacar demonios. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Yahushua conozco y sé quién es Paulus, pero vosotros, ¿quiénes sois? Como ellos no predicaban de Yahushua, Yahushua no había predicado de ellos en los cielos, entonces el demonio no sabía quiénes eran ellos. Sí sabía quién era Paulus, porque Paulus se andaba predicando. Entonces, a Yahushua conozco y sé quién es Paulus, pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos y heridos. El endemoniado tuvo más fuerza que ellos. De aquí se deduce, y es la opinión de la mayoría, considero, que el endemoniado los violó. Por eso se fueron desnudos y heridos. Imagínense la humillación por la que pasaron estos hombres por atreverse a buscar sacar demonios por dinero en el nombre del soberano a quien rechazaron y colgaron del madero. Entonces, dice, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así Yahudim como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era exaltado el nombre del soberano Yahushua. Dice, Coresh, una pregunta, ¿es cierto que persignarse es algo incorrecto ya que se hace la señal de la cruz al revés? Bendiciones. Sí se hace la cruz al revés, pero esa no es la única razón por la que es malo. Usted no debería persignarse porque eso es algo católico, no es de la escritura, no es del Padre, no es del Hijo, no aparece en la escritura por ningún lado.
Eso es una ley de hombres, un mandamiento de hombres. Y recuerden lo que Yahushua dice, los mandamientos de hombres. No son para nosotros. Mandamientos hechos por hombres, me refiero. Obviamente los mandamientos de Yahweh son para el hombre. Entonces no deberían persignarse porque eso es una doctrina errada del catolicismo. Dice por acá, ¿por qué Caín tenía miedo de que lo mataran cuando Yahweh lo maldijo y lo mandó a vagar por la tierra, si se suponía que ellos eran los primeros humanos? Porque, primero que todo, Caín, al ser malo, no tenía mucho entendimiento. También él estaba incluyendo a los animales. Como son creación de Yahweh, él incluía a los animales como una herramienta para hacer justicia en la tierra. Un animal lo podía terminar matando porque eso sería justo. Además de eso, Caín iba a vivir por siglos. Y en esos siglos, él sabía que alguna persona que supiera lo que había pasado podía ir a tomar venganza. Entonces, son diferentes razones o posibles respuestas. Dice Cristian, entonces esos ángeles que bajan a curar gente vienen de parte de Yahweh. No, creo que no me entendió. Vimos en Juan 5, ese ángel bajaba ahí y movía las aguas, y Yahushua no tenía nada que ver con ese ángel. Lo que pasa es que hay ángeles que hacen algo con el poder que Yahweh les ha dado. Entonces, Yahweh les da poder. Esos ángeles utilizan ese poder para ellos ser adorados, para ellos recibir el crédito. Y ahí caen en idolatría las personas que son sanadas. Sin entender las personas que en realidad esa sanidad viene de Yahweh, porque fue Yahweh el que le dio poder a ese ángel. Espero esté quedando claro. La sanidad viene de Yahweh porque fue Yahweh el que mandó ese poder para sanar. Pero el ángel utiliza eso para ser adorado él en vez de Yahweh. Y las personas caen en idolatría. Entonces, el punto es, toda bendición, toda cosa buena viene de Yahweh. Ahora, el medio a través del cual eso venga es otra cosa. Dice, cuando Yahushua dijo a los Yahudim, otras ovejas tengo que no son de este redil, se refiere a... Eso es en Juan 10. Y hay dos explicaciones, bueno, hay varias, obviamente, como todo en la escritura, pero hay dos interpretaciones principales que normalmente menciono. Él estaba hablando de los muchos. Siempre menciono los pocos y los muchos, los salvos y los justificados, los que confiesan el nombre y creen en su muerte y resurrección, y los muchos que solo creen en su muerte y resurrección, pero nunca le confiesan porque verdaderamente no le conocen, como esos que estaban en Betesda, en Juan 5. Entonces, cuando Yahushua dijo a los Yahudim, otras ovejas tengo que no son de este redil, se refería a, repito, los muchos, además de los pocos, y en otro sentido a los gentiles que aceptarían a través de su fe al Mesías Yahushua, y como dice Colosenses, Romanos y otros escritos, al hacer eso se volverían en Yahudim, porque el que es Yahudim lo es internamente. Al tener el espíritu de Yahushua se vuelve un Yahudí, porque Yahushua es un Yahudí. Entonces se refería a las ovejas que entrarían de entre los gentiles, pero en otro sentido más elevado se refería a la separación entre los pocos y los muchos, y Yahushua hace referencia a eso también en Apocalipsis. Dice, disculpa Koresh, la ley le permitía a los sacerdotes profanar el Shabbat. No sé si es una pregunta o me lo está diciendo. Y obviamente no. Yahushua mismo les reclama y les dice que ellos profanaban el Shabbat por un mandamiento de hombres, que era el de la circuncisión. Si llegaba un día de circuncisión, ellos circuncidaban a pesar de eso. Y ahí es donde Yahushua les dice, ustedes por cumplir los mandamientos de los padres, de los hombres, rompen el de Yahweh. Fue Yah quien dijo a Moshe que apedreara al que quebrantaba el Shabbat. Fue Yahweh a través de un malaj. El malaj o el ángel dio la interpretación carnal de la letra, lo que es simplemente justicia. Repito, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Por eso el apedrear a alguien hasta matarlo, por no guardar el Shabbat. Pero eso era para que nosotros entendiésemos la justicia antes de recibir la misericordia. Entonces, Yahweh mandó el mandamiento a través de un ángel, pero el ángel lo interpretó según la letra.
Y de ahí viene el Talmud, la interpretación judía de todas las cosas de la Torá. Y a través de Yahushua recibimos la interpretación correcta de toda la Torá. ¿Hay alguna relación en los nombres Yubal y Heilel? Como sabemos, Heilel o Lucifer es el nombre del segundo Satán, puesto que el primero fue Samael. Heilel quiere decir el que trae la luz, el que trae la luz. Yubal, que era hijo de Lamec, fue el inventor de los instrumentos musicales. Y Yubal quiere decir río, lugar o país húmedo, o sí, básicamente la corriente del río. Entonces me gustaría saber por qué la pregunta. Ahora voy a buscar una relación, porque en lo que respecta significado de los nombres, no hay una relación. Sin embargo, Heilel, que quiere decir el que lleva la luz, también se puede tomar, puesto que viene de halal, que quiere decir, en este caso, bueno, se conecta con ser brillante, como la luz, pero también una persona soberbia, cuya luz lo llega a cegar, por ejemplo. Básicamente lo que hace alusión el nombre Lucifer. Y también se puede conectar con Hillel, que quiere decir él adoró. Y Lucifer adoró en un momento y por eso se le dio la luz. Y por eso se llama Hillel. Él adoró y por eso él carga la luz. Eso es lo que representa ese nombre. Y es a quien se conoce como Lucifer. En el caso de Yubal, curiosamente, se escribe Yud, Vav, Bet, Lamet. Entonces termina en Baal, que es el nombre Baal. Se podría ver como Baal. Él es Baal. Yubal se podría traducir como él es Baal. O él será Baal. Entonces, en ese sentido sí se puede conectar con Hillel, porque Lucifer es Baal. Pero Yubal, el nombre en sí, no quiere decir Baal, quiere decir río. Pero si lo separamos por las letras que trae, sí se puede conectar, porque Lucifer es Baal y en Yubal está el nombre Baal. Acerca del libro de Jonás, que si puedo explicar Jonás 4 del 6 al 8. Dice, entonces Yahweh Elohim dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás, para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente, Elohim dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Aquí Yahweh le estaba tratando de enseñar algo a Jonás, él de joven había sido enviado a profetizar a los israelitas que les iba a caer un castigo. Ellos se arrepintieron. ¿Cómo se arrepintieron? El castigo no cayó, porque la profecía era o se arrepienten o caerá el castigo. Como se arrepintieron, no cayó el castigo. Pero como no cayó el castigo, los que no tenían entendimiento empezaron a llamar a Jonás un falso profeta. Entonces, cuando Yahweh lo llama para que vaya a predicar a Nínive, él no quería ir. Porque él decía, si ya me llaman falso profeta en Israel, voy a las naciones y tú eres un poderoso misericordioso, me van a llamar falso profeta también entre las naciones. Entonces, por eso Jonás se va para otro lado. Cuando Jonás va a Nínive a la fuerza, porque se lo traga un pez y lo echa en Nínive, él va y predica, la gente se arrepiente, el castigo no cae. Entonces Jonás se enoja de que pasó lo que él esperaba, de que la misericordia de Yahweh se mantuvo por el arrepentimiento de los ninivitas. Entonces, en este contexto, Jonás se había ido a este lugar a acostarse para poder ver la destrucción de Nínive. Él esperaba poder ver ahí el show. Mientras él estaba ahí, estaba muy caliente, entonces Yahweh hizo que naciera una calabacera para que le diera sombra y cubriera su cabeza, lo librara de su malestar. Y Jonás se alegró mucho por la calabacera. Después dice, pero al amanecer del día siguiente, Elohim dispuso que un gusano dañara la calabacera. Vean qué curioso también esto. Dice, Yahweh Elohim dispuso que una calabacera creciera. Pero después cuando dice que mandó un gusano para que la dañara, no dice Yahweh, dice Elohim. Porque Yahweh
hace alusión a misericordia. Por eso Yahweh fue el que envió la calabacera. Elohim hace alusión a juicio. Por eso fue Elohim el que mandó un gusano para que se comiera la calabacera. Y a través de esto Yahweh lo iba a utilizar para darle una enseñanza. Dice, y esta se secó. Y aconteció que al salir el sol, envió Elohim, una vez más, no dice Yahweh Elohim, dice Elohim, un fuerte viento del este. El viento del este es caliente. El sol hirió a Yoná en la cabeza y sintió que desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Aquí vemos un profeta de Yahweh pidiendo muerte. Hay mucha gente que tiene en la mente la personalidad de los profetas muy diferente a lo que en realidad es. Esto es un momento similar al de Eliyahu. Eliyahu también pidió morir. Eliyahu representando al testigo como Eliyahu, aquí Jonás representando al testigo como Moshe. Ambos, al estar en el mundo, en algún momento van a pedir la muerte. Van a sentir que sería mejor morir que seguir en este mundo. Aquí Yoná se molestó porque la calabacera había crecido, le estaba dando sombra. Cuando se levanta el otro día, el sol lo estaba quemando y estaba tan enojado que prefería la muerte. Lo curioso con respecto a los profetas, con respecto a los que sirven a Yahweh de todo corazón, es que no se aferran a este mundo. Entonces, en ocasiones en las que la gente del mundo vería como ilógicas, como tontas, cosas pequeñas como esto pueden llevar a un siervo de Yahweh a querer irse para el otro mundo. Uno diría, ¿cómo algo tan pequeño hizo que Jonás se pusiera así? Pero cuando una persona no está apegado en lo absoluto a este mundo, lo mínimo le puede hacer querer irse. Sin embargo, debe mantener la cordura. No puede dejarse llevar por las emociones que está sintiendo a través de eso que está pasando en este mundo. Y eso era lo que estaba haciendo Jonás. Se dejó llevar por las emociones. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Elohim dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte, respondió él. Entonces Yahweh le dijo, ¿tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste ni a la cual has hecho crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Entonces Jonás estaba decidido a ver Nínive destruida. Entonces Yahweh le quiere dar una enseñanza, porque cuando Yahweh tiene misericordia de Nínive, a quien creó, Jonás se enoja. Y tras de que se enoja, llega un momento donde se quiere morir porque tenía mucho calor. Y estaba triste porque algo que él no hizo, dejó de ser. ¿Cómo puede entonces enojarse con Yahweh si Yahweh, que hizo a Nínive, no lo quería destruir? Entonces Yahweh le estaba mostrando misericordia a Jonás. Le estaba mostrando cómo debía él ver al pueblo. De hecho, yo he hablado en otras ocasiones, Eliyahu, Yirmiyahu y Jonás, Elías, Jeremías y Jonás, son tres tipos de profeta diferentes. Uno tenía celo por el pueblo, otro tenía celo por Yahweh, otro tenía celo por ambos. Aquí vemos que Yahweh le está enseñando a Eliyahu a tener misericordia por el pueblo, por la gente. Entonces, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 hombres. 120,000 hombres, como los 120 jubileos que Yahweh dijo a Noah que duraría la historia. Esto es porque entonces el último, que es representado por Jonás en el libro, puesto que Yahushua fue representado por Jonás cuando fue a predicar a Israel, por eso Yahushua fue a Israel. El último va a predicar a las naciones, por eso Jonás fue a predicar a Nínive. Por eso Yahushua hablaba de la venida del Hijo del Hombre y lo conectaba también con la señal de Jonás. Entonces, Yahushua vino para traer misericordia, como Jonás en su primer prédica.
Ya para la segunda, como ya lo llamaban falso profeta, ya iba con otra mentalidad. Tanto así que ni quería ir a predicar. Entonces el último va a ir con una mentalidad de juicio y Yahweh le va a enseñar misericordia, como en este caso a Jonás. Entonces, repito, el punto aquí Yahweh le quería enseñar: usted no trabajó por la calabacera y está enojado hasta la muerte porque se deshizo la calabacera. Y usted se enoja conmigo porque yo no quiero destruir a todos estos seres humanos que crees, dice Yahweh. Entonces ahí estaba la enseñanza para que aprendiera misericordia. Creo que se puede decir más y habrá que ver también en algún momento, leamos Jonás en la congregación para ver el otro montón de reflejos que se encuentran. Entonces, sí quiero dejar claro, me pareció muy interesante cómo Yahweh hizo que se hiciera la calabacera, pero fue Elohim el que la mandó a que se la comieran y que viniese el viento del este y todo lo demás. ¿Es verdad que el ayuno de Esther coincidió con Pesaj y ayunaron siendo Pesaj? ¿Eso fue así? Vamos a ver. Dice: entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los Yahudim que haya en Susa. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. En el 7 del capítulo 3 de Esther dice: en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Por eso la fiesta de Purim es el mes de Adar. Purim quiere decir suertes. Como Amán tiró suertes, las suertes cayeron para el mes 12 para matar a todo Israel. Como Yahweh nos salvó, entonces ahí se celebra la salvación que Yahweh nos dio. Entonces, esto sucedió en el primer mes, Aviv, también conocido como Nisan. Aquí se le dice Nisan porque ahí estaban bajo el poder de los persas. Dice por acá: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, para que escribieran conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. Y eso fue para que se escribiera. Ahora, para que se escribiera que iban a matar a todos en el 12º mes, el día 13 del 12º mes. Vemos que en el capítulo 3 se menciona el mes Aviv y se menciona el día 13. En el capítulo 4 se manda a ayunar por 3 días. Ahora, no aparece específicamente que haya dicho ayunarán a partir del 14. Uno pensaría que se hubiesen esperado al 15 o al 16, por diferentes razones. Principalmente por los mandamientos judíos, que quede claro. Sin embargo, el libro de Esther muestra que en ese tiempo el pueblo yahudí estaba muy mal en lo que respecta a la doctrina. Estaba muy mal en un montón de cosas. Entonces, no sería extraño tampoco que lo hubiesen hecho así. Lo curioso y lo poderoso es que en el capítulo 3 dicen que estaban en el día 13 del mes de Aviv. Y en el próximo capítulo Esther manda a ayunar por 3 días. Como sabemos, Yahushua murió para Pesaj y estuvo enterrado por 3 días y 3 noches. Entonces, el hecho de que el libro de Esther aparezca así, si quiero dejar claro, no dice específicamente que hayan empezado el ayuno el 14 o el 15. No dice eso. Pero como en el capítulo anterior, a cuando Esther manda a ayunar, en el capítulo anterior aparece el día 13, uno automáticamente está pensando que cuando Mardoqueo llegó el 14. Y por ende ella hubiese mandado ayunar 15, 16 y 17. Que esos fueron los días que Yahushua estuvo enterrado. Representa los 3 días que estuvo muerto Yahushua para salvar nuestras vidas. Así como en esos 3 días de ayuno, el pueblo buscó al Padre y Yahweh salvó a todos los Yahudim. Espero eso haya quedado claro. Pero no dudo que si se le pregunta a un judío va a decir: no, ¿cómo va a ayunar un 14 o un 15? Se tuvieron que esperar hasta después de Matzot para ayunar o cosas así. No lo dudaría, pero la forma en que está escrito por algo. Está escrito así para que entendamos que los 3 días que Yahushua estuvo enterrado representan esos 3 días del ayuno de Esther. El ayuno de Esther era para que el pueblo fuera salvado de la destrucción que Amán había preparado.
Igualmente, el sacrificio de Yahushua y su cuerpo en la tumba por 3 días era para salvar al pueblo del plan de Satanás en contra nuestra. Dice, ¿y por qué el primer nombre de Satán es Samael? No dije que el primer nombre de Satán es Samael, dije que el primer Satán es Samael. Hay 3 enemigos principales, 3 Satanes. Uno es Samael, fue el primer ángel creado, el primer ángel en caer también. Y me refiero a los ángeles creados en el segundo cielo. Obviamente Yahushua fue creado antes. Micael, por diferentes razones, todo parece indicar, también fue creado antes, pero se reveló hasta después de la caída de Samael. Por eso en el segundo cielo, Micael es después de Samael. En el segundo cielo, pero él es la voz de Yahushua, entonces venía desde el tercer cielo. Entonces Samael es el nombre del primer Satán, el primer ángel creado y el primer ángel en caer. Quiere decir el veneno del poderoso o el poderoso ciego. Ese es el primer Satán. El segundo Satán es Lucifer, Heilel en hebreo, el que lleva la luz. Y el tercer Satán es Azazel, un ángel que cayó en el tiempo de Noah, que aparece en el libro de Hanog y aparece en Levítico 16 por nombre. Entonces, en la escritura, por si algo, Samael aparece como Ariel y aparece como el ángel, o más bien como el león que anda rugiendo a ver a quién devorar. Por eso Ariel quiere decir el león, el poderoso. El nombre Ariel era el nombre positivo que él tenía. Cuando cayó del favor de Yahweh, se empezó a llamar Samael. Antes se llamaba Ariel. Entonces en la escritura aparece como Ariel. Entonces en la escritura aparece el nombre Ariel para Samael, aparece el nombre Heilel en Isaías 14 y aparece el nombre Azazel en Levítico 10. La Navidad es una celebración pagana. Este mito sobre Santa Claus tiene que ver con algún santo. Sí han inventado una historia de un supuesto santo, Nicolaus, que ya por el nombre se sabe que es satánico, porque vemos en Apocalipsis que Yahweh está en contra de los nicolaitas. Santa Claus es el primer nicolaita, el principal nicolaita. Entonces, en la escritura vemos que Yahweh está en contra de los nicolaitas, los que conquistan al pueblo, el sacerdocio que se aprovecha del pueblo. Y en lo que respecta a Santa Claus, en realidad es un anagrama. Santa no puede ser un santo porque sería santo. Santo Claus. Santa en realidad lo ponen como un nombre, porque se supone un hombre, porque se va a llamar Santa. No tiene sentido. Entonces en realidad no viene de santo, es un anagrama. Si agarramos la N y la ponemos al final, tenemos la palabra Satán. Santa es en realidad Satán. Es un anagrama, se corre una letra y ahí está. Claus, como en inglés Santa Claus. Claus fonéticamente es garras. Entonces Santa Claus quiere decir las garras de Satán. A los niños se les enseña que Santa Claus, ¿verdad?, supuestamente es verdadero, pero cuando crecen se dan cuenta que es mentira, junto con otro montón de mentiras que les han metido por la tradición y lo pagano y demás. Y entonces ellos empiezan a meter en ese mismo barril de mentiras también a la escritura, porque ellos dicen, me decían que había un poderoso, me decían que esto, me decían que lo otro, me decían que hay alguien que me ve, alguien que me escucha, todo lo mismo que dicen con Santa Claus. Entonces cuando llegan a dejar de creer en Santa Claus, también dejan de llegar a creer en Yahweh, y esas son parte de las garras de Satanás, llevándose a los niños del lado del Todopoderoso. Dice, esto que llaman calentamiento global es porque el fin de los tiempos se acerca. Exactamente, es porque el fin de los tiempos se acerca. No es que los hombres están haciendo algo con los carros y aerosoles para calentar la tierra, no. Son los pecados de los hombres que están haciendo que el sol se caliente, porque está por quemar a los hombres que están en la tierra, como se ven las plagas postreras. Está muy pronto por pasar. Es parte del fin de los tiempos, no tiene nada que ver con lo que los hombres están haciendo en lo que respecta a CO2 y esas cosas que dicen. Dice por acá, explicar 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Elohim, este es el misterio. Entonces aquí lo está revelando, por si algo. Elohim fue manifestado en carne. Elohim fue manifestado en carne, ¿verdad? El hecho de que Yahweh se manifestó en la tierra como su hijo Yahushua. Con solo Yahweh manifestarse en la carne, ya está apartado, es separado.
por ende vino como hijo, y la separación que hice ahora, ¿verdad? Por si algo. Elohim fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, porque los judíos, la letra, la carne, no lo querían justificar. Fue el espíritu el que lo justificó, quien lo levantó de los muertos. Entonces Elohim fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en estima. Entonces, aquí lo que está diciendo el libro de Timoteo es indiscutiblemente, sin duda, es muy grande el misterio de la piedad. El misterio, ¿por qué es un misterio? Porque los judíos sacrificaron a Yahushua. Es un misterio porque mucha gente no le reconoció y hoy en día aún no le reconocen. Por eso es un misterio. Y es grande porque es muy poderoso y tiene que ver con la piedad de Yahweh hacia nosotros, la misericordia que Él tuvo para con nosotros. Y eso es un misterio que la gente no entiende. La gente no entiende el amor de Yahweh. Entonces, Elohim fue manifestado en carne. Los judíos más bien lo quisieron condenar por decir que era Yahweh en la carne. Justificado en el espíritu, como los judíos lo condenaron, el espíritu lo justificó. Visto de los ángeles vieron el triunfo del hombre sobre ellos en el madero, como está escrito, cuando Yahushua murió, ahí puso en vergüenza a todas las autoridades y principados. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles a través de Pablo, quien enseñó a Timoteo, fue llevado a los gentiles. Creído en el mundo, porque a donde llevaban la palabra había unos que creían, por ende se creyó en él. Y el que uno crea condena a los que no creen. Nosotros que creemos, a través de nuestra fe, condenamos a aquellos que no creen, porque no tienen excusa. Si nosotros creemos, ¿por qué ellos no creen? ¿Cuál es la diferencia? No tenemos nada especial. Obviamente lo especial que está en nosotros viene del Padre, y por ende cualquier otra persona lo puede tener. Creído en el mundo, recibido arriba en estima, como está escrito que Yahweh le dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando Yahweh resucitó al Mesías, lo llevó a los cielos, y ahí se encuentra Yahushua en este momento a la derecha del Padre. Juan 5 dice que todo juicio es del Padre, y mi pregunta es, ¿cómo se relaciona esto con Juan 12:48, que dice que la palabra es la que juzgará toda? Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Eso quiere decir todo lo que está escrito, lo cual salió de la boca de Yahushua, porque Yahushua es la palabra de Yahweh. Todo eso que está escrito va a juzgar a las personas. Ya Yahweh no tiene que juzgar a nadie. De hecho, Yahweh dio todo juicio al Hijo. Como dice Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces Yahweh entregó todo juicio al Hijo. Pero el Hijo, por otro lado, como sabemos, es la palabra. Por eso es la palabra la que va a juzgar a todo el mundo. Y la palabra fue la que habló todas las palabras que están en la Escritura. Entonces la Escritura es la que va a juzgar al mundo. Pero recuerden que la Escritura fue mandada principalmente o inicialmente por medio de Moisés. Y por eso Yahushua también dice que ellos tienen a quien los acusa. En Juan 5:45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moshe, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Como sabemos, el acusador en el cielo es Lucifer. Por eso el testigo como Moshe va a ocupar el lugar de Lucifer, para acusar a los que han adorado a Lucifer como su Elohim. Entonces el último viene como Moshe y es el que va a acusar, porque Yahushua es el que defiende. Así como un testigo, cuando se ponía en el estrado, con su mano apunta, dice, ese fue, yo lo vi, a ese lo acuso. De esa manera se presentan los dos testigos. Y Yahweh dio el juicio al Hijo, y el Hijo lo entrega a Moshe, porque a Moshe le dio la palabra, la Torá. Entonces, Yahweh dejó todo su juicio en la Escritura, y la Escritura se reveló a través de su Hijo, que es la palabra. Por eso todo juicio fue dado al Hijo.
pero toda persona será juzgado según la palabra que Yahushua habló. Y esa palabra que Yahushua habló la escribió Moshe, por eso es Moshe el que acusa. Entonces Yahushua, el abogado defensor. El testigo como Moshe es el que va a acusar. Y se va a juzgar según todo lo que está escrito, por supuesto. Espero le haya quedado claro eso. Y vuelvo y repito este verso. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Como sabemos, el último, el testigo como Moshe, es la voz de Yahweh y es el mensajero de Yahushua. Por eso es la palabra que Yahushua habla. Yahushua es la palabra que Yahweh habló. Ahora el último es la palabra que Yahushua habla. Por eso es el que acusa. Espero eso se esté entendiendo. Dice Magdalena Koresh, una pregunta. ¿Las trompetas y los sellos se dan a la misma vez? Es decir, ¿pasan al mismo tiempo? No. Esto es algo que he explicado varias veces en la congregación. Ya pueden ver los videos de Apocalipsis. El fin de los tiempos se divide en 3 años y medio y 3 años y medio. Un total de 7 años. 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio son los sellos. Los últimos 3 años y medio son las plagas postreras. Entonces, en los primeros 3 años y medio se dan los sellos. El séptimo sello son las trompetas. Entonces, primer sello, aparecen los 2 testigos. Segundo sello, Tercera Guerra Mundial. Tercer sello, hambre en el mundo, principalmente por la verdad. Nadie va a saber qué es la verdad, cuál es la religión verdadera, etc. Y después también hambre física, la gente se va a morir de hambre. Cuarto sello, muerte como nunca antes, en el sentido de la muerte se va a acumular por la guerra y por el hambre, y va a haber pestilencia, y las bestias se van a volver en contra de los humanos. Quinto sello, los justos, los mártires que estén en el paraíso van a recibir el cuerpo nuevo en el quinto sello. Sexto sello, va a haber una catástrofe mundial por algo que va a pasar en los cielos, que va a repercutir en la tierra, y esa catástrofe va a llevar al séptimo sello, que son las 7 trompetas. Entonces, cuando se abre el séptimo sello, aparecen los 7 ángeles con las trompetas. La primera trompeta tiene que ver con destrucción de la fauna, la flora de la tierra. Todas las plantas, todo lo verde de la tierra va a ser destruido a través de la primera trompeta. La segunda trompeta va a ser destrucción en contra de ríos. Después la tercera, los mares. Después la cuarta, el sol, la luna y las estrellas. Se van a oscurecer una tercera parte. Después viene la quinta, donde sale un ejército que va a torturar a las personas por 5 meses. Después viene la sexta, que es un ejército que va a matar a un montón de personas. Y después viene la séptima trompeta, que es la cosecha. Entonces, las 7 trompetas suceden durante el séptimo sello. Dice por acá, no entiendo sobre el Armagedón y el milenio, ¿cuándo va a ocurrir? Si me puede explicar un poco. Buenas noches. Ajá, el Armagedón es la última guerra de esta realidad en la que nos encontramos ahorita. Básicamente, están por empezar 7 años. Digo están por empezar porque en cualquier momento podrían empezar, más hoy en día donde ya todas las profecías antes de se han cumplido. Hay mucha gente que considera que puede ser el próximo año y yo considero que es completamente posible. Sin embargo, yo no les voy a decir el próximo año empieza, a menos de que Yahweh me lo revele directamente, pero en sí muchas cosas indican que podría empezar el próximo año, lo cual sería sorprendente. Pero bueno, 7 años va a durar la semana de Daniel, una semana de años. Al final de esos 7 años se da la guerra de Armagedón. Ya para ese momento los escogidos no van a estar en la tierra, entonces tienen que venir del cielo con el Mesías. Por eso aparece en Apocalipsis 19 que el Mesías viene en un caballo blanco con el ejército celestial atrás. Esos son los escogidos que recibieron cuerpos nuevos, quienes van a venir a pelear en la guerra de Armagedón contra todos los de este mundo, los que adoraron a la bestia y se pusieron la marca, quienes piensan que van a poder vencer al Mesías y tomar control de esta tierra. Sin embargo, van a ser destruidos por el ejército del Mesías en la guerra de Armagedón, Apocalipsis 19. Después de ser destruidos, Yahweh finalmente va a establecer no solo espiritualmente, sino también físicamente su reino sobre la tierra, y el Mesías va a reinar sobre este mundo durante 1000 años, mostrándole a la gente que esté en ese mundo lo que es este mundo si fuese perfecto, si tuviera un gobierno perfecto y todo lo demás. Después de esos 1000 años, Yahweh va a soltar a Lucifer por un momento. Lucifer va a ir a engañar a las naciones que se encuentran en los 4 ángulos de la tierra, que van a ser para ese momento, puesto que han tenido 1000 años para multiplicarse, como la arena que está al lado del mar.
se van a reunir y van a venir contra nosotros, pero nosotros no nos vamos a tener ni que mover. Y Yahweh va a enviar fuego del cielo, así como la bestia hizo descender fuego del cielo para matar a los 2 testigos. Ahora en el fin del milenio Yahweh hace descender fuego del cielo para matar esos ejércitos. Ahí es la guerra de Gog y Magog. Ahí se acaba Gog y Magog y empieza el juicio final. Los que pasen el juicio final a través de Yahushua entran a la vida eterna, donde se da un nuevos cielos y nueva tierra, y la nueva Jerusalén desciende a la tierra, mientras que los que son condenados son echados en el lago de fuego, donde es echado el Seol mismo, o sea, el infierno va a ser echado en el lago de fuego. Imagínense cuán feo va a ser el lago de fuego como para que echen el infierno en el lago de fuego. Y va a ser echada la muerte y va a ser echado todo lo malo. ¿Alguna persona que tiene sed de venganza y piensa en hacer algún mal es bueno solo pensar sin necesidad de hacer la maldad? No, como está escrito, ¿verdad? Un hombre puede pecar en su corazón con solo pensar en tener relaciones con una mujer. En su corazón ya pecó con ella, o sea, ya sea fornicación o adulterio. Igualmente, dice la escritura, si uno odia a alguien en su corazón, espiritualmente ya es un asesino. Que quede claro, si alguien odia en su corazón a alguien, ante Yahweh es un asesino. No es necesario ir a hacer la acción, porque si fuese por la persona, que la otra persona estuviese muerta. De ser así, es como si esa persona lo hubiese matado. Porque si tuviese la autoridad, el poder para hacerlo, lo haría. No lo hace por la ley, no lo hace porque lo agarra la policía, no lo hace por miedo que termine él siendo el asesinado. Son montones de razones por las que la gente no lleva a cabo lo que tiene en su corazón. Lamentablemente, la mayoría de esas razones no, son otras, aparte de temor a Yahweh. Nosotros, por temor a Yahweh, deberíamos amar al enemigo. Si amamos al enemigo, nunca vamos a ser asesinos ante el Padre. Hay mucha gente que se considera muy buena en sus propios ojos, pero ante el Padre es un asesino porque odian a más de uno. Entonces, si alguna persona que tiene sed de venganza, Yahweh dice, la venganza es mía, yo pagaré. La venganza es mía. Cuando un hombre toma venganza por sus propias manos, por un lado, se puede pasar de lo que es verdaderamente justo, o puede que lo que usted haga no se compare con la venganza que Yahweh puede hacer. Además de que Yahweh es misericordioso, Yahweh le da tiempo al malo para que se arrepienta. Si uno busca venganza por uno mismo, le está quitando el tiempo que Yahweh le está dando a esa persona para arrepentirse. Entonces uno debe tener cuidado, la venganza es de Yahweh, uno no debe buscar venganza, punto. Uno no debe tener sed de venganza, punto. Debe dejar todo eso en las manos de Yahweh. Y dice, ¿y piensan hacerle algún mal? ¿Es bueno? Obviamente no es bueno con solo decir que está mal, que quiere hacer un mal. Entonces el pensar en matar a alguien, el pensar en odiar a alguien, es igual que matarlo ante el Padre. Y por eso les decía hipócritas a todos los fariseos, que se pensaban muy justos, muy apartados, pero en sus corazones odiaban a todo el mundo que no era como ellos. Y a veces también a los que eran como ellos. Dice por acá, arrodillarse al orar se hacía antes de lo ocurrido en Hechos 20:36, la despedida de Pablo antes de tomar el barco. Es decir, arrodillarse al orar es algo de origen yahudí, cristiano, católico. Disculpe mi inquietud y toda nuevamente. El arrodillarse es un honor, es honrar a alguien, es humillarse. Arrodillarse es humillarse. Entonces, como está escrito, Yahushua nos dijo que nos debemos humillar en lo privado ante el Padre. Por eso, digamos, en sí la escritura nos dice que debemos orar de todas formas. Podemos orar de pie, sentados, hincados, con los ojos abiertos, cerrados, voz baja, voz alta, en la mente, etc. Y debemos orar constantemente, todo el día debemos estar en oración. Eso quiere decir estar conectados con el Padre, hablarle. En vez de estar hablando con uno mismo, estar hablando con el Padre. Es mucho más útil, mucho mejor. Entonces, voy a leer Hechos 20:36. Dice, cuando terminó de decir estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. También vemos en la escritura una y otra vez que Yahushua se ponía de rodillas para orar. Entonces no es algo que Pablo puso, fue algo que se hacía, que Yahushua hacía, y que no dudo también el pueblo yahudí era una costumbre, porque repito, se trata de humillarse ante el Altísimo, darle honor, darle honra, como cuando alguien se inclina ante un rey, siendo Yahweh el rey de reyes. Por eso es que se acostumbraba a arrodillarse. Entonces, es decir, arrodillarse al orar es algo de origen yahudí, cristiano, católico. Disculpe mi inquietud. Espero con eso le haya quedado claro, hermana.
Dice por acá, me llama la atención la relación en la música entre Hillel y Yuval. Ah, ok. Sí, eso lo iba a mencionar y se me olvidó en todo lo que mencioné ahora. Buen punto. La conexión que mencioné ahora entre Hillel y Yuval, Lucifer y el hijo de Lemec. Yuval fue el que inventó los instrumentos musicales y él era un impío, entonces inventó los instrumentos musicales no para adorar a Yahweh, sino para alejar a la gente de Yahweh, como la música de fiesta, básicamente. En vez de la música que es para adorar a Yahweh, que quede claro, no estoy hablando de música cristiana, estoy hablando de simplemente música de alabanza a Yahweh, que es cualquier música que hable de él correctamente, según la escritura. Entonces, Yuval creó instrumentos para ir a enfiestarse y alejarse de Yahweh. Lucifer representa el ángel, o es el ángel que Yahweh creó para traer la alabanza a Yahweh. Por eso Hillel está tan conectado con él, alabó, él adoró. Entonces el hecho de que Yuval hizo eso, sí se conecta con Hillel, porque Yuval estaría siendo como una extensión en la tierra o una representación de Lucifer en la tierra, puesto que Lucifer en los cielos usó la música y la usa hoy en día para alejar a la gente de Yahweh. Yuval fue eso lo que empezó a hacer en la tierra. Dice, ¿qué opinión le inspiran a esas personas que no les importa un mundo perfecto ni vivir la vida eterna en tierra nueva, sino vivir esta vida y morir? Eso es una persona de vista corta, es una persona un poco insensata o necia, dependiendo de la persona, habría que oírla un poco más. Y son personas del mundo, y el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Yahweh. Entonces son personas que están sirviendo a Satanás como títeres, están siendo usados por el enemigo. Es muy hipócrita y muy maligno estar completamente de acuerdo con este mundo y estar dispuesto a seguir viviendo en este mundo y estar dispuesto a, si fuese posible, que los hijos y los nietos y todos vengan a este mundo. Uno debería estar en contra de este mundo. Entonces una persona que no le importa que haya hambre, que hayan niños muriendo todos los días, que hayan violaciones, que hayan asesinatos, una persona que no le importe eso, solo porque esa persona hasta el momento ha estado bien, es una impía. No tiene corazón, no tiene amor para ponerse en los zapatos de esas otras personas y entender el sufrimiento por el que pasan muchos, que aunque uno haya tenido una vida bendita, hay muchas personas que están pasando por sufrimiento, por el mal del hombre. Y uno puede ser una de esas personas. Por eso es que hay que ponerse en los zapatos de ellos, entenderlos y pedirle al Padre por ellos. Y pedir evitar pasar por algo similar también, por supuesto. Entonces, ¿qué opinión les inspira a esas personas que no les importa un mundo perfecto? Me parece maligno, repito. Me parece que no tienen amor. Porque mientras ellos estén bien, les vale que todo el mundo esté mal. Ni vivir la vida eterna en tierra nueva, sino vivir esta vida y morir. Es muy triste. Y quiere decir obviamente que no tienen nada de fe. Porque si entendiesen, no querrían esta vida. Si entendiesen, no serían así. Simplemente es una forma de ellos responder para ir en contra de uno. Porque no tienen la fe y no creen en eso. Pero es problema de ellos, no de uno. Yahushua dijo que Jerusalén pagará por toda la sangre derramada sobre la tierra. ¿Por qué? Yahushua dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a todos los profetas que te son enviados. Entonces, como Jerusalén fue la ciudad que mató a todo profeta y principalmente al hijo de Yahweh, es que tiene que ser juzgada por toda esa sangre de profetas que ha derramado. Y no solo de profetas, de muchos apartados. Entonces, Jerusalén pagará por toda la sangre derramada sobre la tierra. ¿Por qué? Porque mató a aquellos que Yahweh mandó para salvar a la tierra, a los que habitan en la tierra. Que una mujer se maquille está mal, depende para qué se maquille y cómo se maquilla. Si se maquilla para engañar a los hombres, es engaño, es mentira. Si se maquilla para llamar la atención de todos los hombres que pueda, es vanidad. Si simplemente usa un poquitito de maquillaje para llamar la atención de su pareja, de su esposo, no lo veo mal. Pero que quede claro, es que hay diferentes tipos de maquillaje. Unos que ni se nota que está maquillada. En realidad a mí me gustan las mujeres sin maquillar, y si se van a maquillar que sea lo mínimo. Pero esa es mi opinión y creo que la de muchos hombres en realidad, porque mucho maquillaje hace que la mujer se vea bastante mal. Entonces, pero también hay unos maquillajes que son sorprendentes. Yo he visto unas cosas en YouTube, no sé si han visto,
que la mujer se ve de una manera y se maquilla y es otra mujer. Imagina qué peligro despertarse a la par. Y por supuesto, ¿verdad? Normalmente, y es muy triste, entre las mujeres hay, o sea, normalmente las mujeres se visten y se maquillan para que las vean otras mujeres, a veces ni siquiera es para que los vean los hombres. Y eso es parte de esa vanidad y ese error y esas cosas que se tienen que quitar las mujeres cuando vienen al Padre. Así como los hombres tienen que quitarse un montón de cosas cuando vienen al Padre, todos esos errores, esos pensamientos, la lujuria, la ira, las borracheras, que son muchas veces los problemas de los hombres, igualmente las mujeres tienen que deshacerse de la vanidad, del chisme y de otro montón de cosas que en las mujeres es más común. Entonces es común que una mujer lo que esté haciendo es compitiendo con otras mujeres y no deberían hacer eso, nunca. Pero bueno, entonces, que sí quería dejar claro, en el libro de Enoch vemos que fue un ángel el que trajo conocimiento. De hecho, Azazel, el tercer Satán, fue el que trajo conocimiento de cómo hacer maquillaje. Y él trajo ese conocimiento para que las mujeres pudiesen llamar la atención de los hombres, para que los hombres cayesen en fornicación y adulterio. Entonces, por eso les digo, es muy peligroso si se está utilizando para eso. Hay que tener mucho cuidado. El pecado no es ponerse una pintura en el ojo, el pecado es hacer caer a alguien por esa pintura que se está poniendo. Entonces hay que ponerse a pensar por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo y también cómo lo está haciendo. Porque me parece que hay muchas mujeres que se maquillan de una manera que ni parece que andan maquilladas y se les ve muy bien, pero hay otras que se pasan y muestra lo que están queriendo hacer con el maquillaje. Dice una pregunta, ¿el espacio es infinito y el planeta tan pequeño? Como dije, la Tierra no es un planeta y el espacio no es infinito. Si fuese infinito no sería espacio, sería otra cosa. Ese espacio que usted está hablando es el que inventó la NASA. El espacio sí tiene un límite, que es el que Yahweh le puso. Yahweh se contrajo a sí mismo para hacer el espacio. Y el planeta, como usted le llama, es tan pequeño porque eso es lo que le han dicho. Cuando lo convirtieron en una esfera a través de la doctrina de los masones, quienes llaman a Lucifer el arquitecto del universo, cuando Lucifer inventó la teoría de la evolución, del Big Bang y otras cosas, lo cual los masones han aprovechado y por eso llaman a Lucifer el arquitecto del universo, ellos hicieron que la Tierra se viese como un planeta. Le enseñaron a la gente que la Tierra es un planeta y le dijeron que era una esfera, y en una esfera lo hicieron pequeñito, porque ya resulta, según ellos, que no hay nada de Tierra que descubrir, porque ya supuestamente todo fue descubierto. Pero esa es la mentira que inventaron para que nadie vaya a investigar, porque hay tierras que ellos ya controlan y que no quieren que nadie se acerque ahí. Por eso el tratado de la Antártica, para que nadie pueda ir al sur a investigar, porque hay, por ejemplo, el testimonio de el almirante Byrd en los años 50, quien lo entrevistaron varias revistas y programas de televisión, y él habló claro y dijo que él había encontrado varios continentes nuevos. ¿Y dónde están esos continentes hoy en día? ¿Por qué no nos han dicho que podemos ir ahí a visitarlos? ¿Por qué no han hecho nuevos países ahí? Es porque se encargaron de esconder toda esa información. Hay otros continentes en esta tierra que el Illuminati ha escondido, y obviamente vamos a poder accesarlos cuando Yahweh nos permita tener control de esta tierra. Dice, tanto espacio para una población relativamente pequeña. ¿Es la humanidad un intermediario entre una guerra de ambos bandos? Entre ellos el bien y el mal. Se podría decir que la humanidad es donde se está manifestando o dando esa guerra. No son ellos el intermediario, son los que están siendo afectados o influenciados y donde se está dando esa guerra. Esa guerra se está dando en este mundo, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y para eso vinimos al mundo, por eso el hombre comió del fruto del bien y el mal, para empezar esa guerra entre la carne y el espíritu. Como todos nosotros tenemos una guerra constante. Cuando queremos hacer el bien, el mal nos molesta, el mal quiere que hagamos lo que él quiere. Cuando la gente hace el mal, el bien les está diciendo ¿por qué? Porque la conciencia les dice dejen de hacerlo. Entonces, desde que nacemos en este mundo empieza esa guerra, porque el hombre comió el fruto del bien y el mal, y por ende estamos en una guerra entre el bien y el mal. El espíritu dice haga algo, la carne dice haga lo contrario. Dice, o la humanidad escribe una historia tan importante en el universo. Sí, Yahweh es el que escribió la historia, nosotros somos los que estamos dándole, se podría decir,
vida en el sentido de nosotros somos la película en play. Y Yahweh fue el director, productor, escritor y demás. Yahweh fue el productor, el espíritu el director y Yahushua el escritor. Hola hermano, ahora que hablabas de las personas que no conocen a Yahweh y que creen que solo mueren y ya, me pregunto qué pensarán grandes científicos como Stephen Hawking que nunca aceptaron a Yahweh en su corazón. Eso lo hace muy tonto. Exactamente, imagínense, decían que era el hombre más inteligente, sin embargo no creían en Yahweh y la escritura dice el tonto en su corazón, no existe Elohim. Entonces, él era el primer de los tontos. Y que quede claro, yo he dicho en otras ocasiones y por varias cosas que han salido a la luz que es muy posible que a Stephen Hawking lo cambiaron como 3 veces y que era el gobierno, el Illuminati, el que hablaba a través de la computadora y que Stephen Hawking no había dicho nada hace años. Y hay mucha información con respecto a eso, lo pueden buscar, pero si nos vamos a enfocar en lo que se nos ha dicho, este hombre dijo que el Elohim no existía días antes de morir. Se muere, imagínense cuando se encontró con el Todopoderoso y cómo va a ser el juicio final. Como ya les dije, en el juicio final toda la gente, la fila que va a haber para ir al infierno en alfombra roja va a ser sorprendente porque todos van a ser famosos. Los ricos y famosos de este mundo son los que van a estar cayendo en ese fuego. Dice, los de otras religiones que no son... Nosotros no tenemos un Dios, nosotros tenemos al poderoso de poderosos, al todopoderoso, a Yahweh. Yahweh es su nombre, Elohim su título. Dios viene de Zeus. Zeus, según la escritura, cuando le habla a la iglesia de Pérgamo, Zeus es Satán. Por eso nosotros no decimos Dios, porque Dios se refiere a Satán. Entonces dice, los de otras religiones que no son del poderoso que tenemos, por decirlo así, los africanos, que no entienden nuestra religión, están condenados. Depende, si se les ha hablado de Yahushua y lo han rechazado, sí. Si no se les ha hablado de Yahushua y ellos aman al prójimo como a sí mismos y por ende cumplen la Torá a través del amor sin saber la Torá, ellos son justificados y entran como las naciones. Entonces, dependiendo de sus obras, dependiendo de su conocimiento, van a ser juzgados y pueden entrar al reino de Yahweh como naciones, como las naciones que se van a multiplicar y que después en el milenio se van a reunir en contra de Jerusalén, los malos al menos. Entonces dice, están condenados solo por no creer en lo mismo que nosotros, adoran otros Elohim. Ya dije, el hecho de que a ellos se les va a revelar, los 2 testigos van a predicar al mundo entero, el mundo entero va a oír, ahí la gente va a rechazar. Hay personas que no saben del Mesías, si no saben del Mesías, pero actúan como el Mesías manda, sin conocer al Mesías, son justificados por su corazón que da testimonio por ellos en el juicio. Entonces una persona, repito, que ama al prójimo como a sí mismo, aunque no conozca la Torá, es Torá para sí mismo. Entonces en el juicio es justificado y entra como las naciones. Hay 3 grupos. Los pocos que tienen el nombre del Hijo y el testimonio, creen en su corazón que Yahushua murió y fue resucitado por Yahweh después de 3 días y 3 noches. Los muchos que tienen solo el testimonio, solo creen que Él vino, murió por ellos, pero no tienen el nombre. Y después están las naciones, que no tienen ni el nombre ni el testimonio, pero actúan según lo que Yahweh manda, amando al prójimo como uno mismo. Esos terceros serían las naciones.